bueno, lo demás ya es lo que me pide, ¿no? Pero aquí nos cruzamos con un primer inconveniente, que aquí tengo dos probabilidades y yo para la función de probabilidad necesito simplemente una, ¿no? Que es P. Pero si se dan de cuenta, estas dos probabilidades están hablando sobre el mismo experimento o el mismo evento, ¿no? Entonces las tengo que tomar en cuenta. Y ahora, ¿cómo las tomo en cuenta? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se les va a tomar en cuenta? Para eso, vamos a hacer un pequeño análisis. O, bueno, la idea es considerar a las dos probabilidades, ¿no? Porque estas dos probabilidades van a intervenir en el experimento, ¿no? Entonces, algo rápido. Aquí vamos a tener un conjunto que representa las probabilidades de transmisión. Y aquí tenemos, perdón, y acá vamos a tener igual otro conjunto que va a representar las probabilidades de recepción. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Yo quiero relacionar las dos probabilidades. En este caso, miren, primero me habla del error en la transmisión y luego me dice por otra parte. Este por otra parte tiene mucha importancia porque me está indicando de que estas probabilidades de algún modo son independientes. Uno no depende del otro, ¿ya? Porque me está diciendo por otra parte, ¿no? Lo está separando con esa frase. Entonces, yo al entender eso, entiendo de que estos dos conjuntos de probabilidades están aisladas, ¿no? Entonces, sabiendo esto, yo puedo determinar lo que necesito saber. Y lo que yo necesito saber es la probabilidad de transmisión, llamémosle aquí, así lo vamos a llamar, de transmisión, más la probabilidad de recepción, ¿no? Yo necesito encontrar esto. Esta es la probabilidad de transmisión y esta es la probabilidad de recepción. Ahora, como estos conjuntos son independientes, ¿yo cómo puedo expresar esto? Ya habíamos visto que en estos casos, esta probabilidad de transmisión más recepción simplemente va a ser a la probabilidad de transmisión más la probabilidad de recepción, ¿no? Simplemente eso. Como no hay intersección, aquí no tengo que restarle ningún otro elemento, ¿no? Entonces simplemente me quedo con esto. Bien. Entonces, con esto yo puedo calcular la probabilidad que necesito para todo el evento. Entonces, ¿cómo sería? Acá sería la de transmisión, ¿cuánto es? Vale 10 a la menos 3. Y la de recepción vale 1/2 por 10 a la menos 3, ¿no? Listo. Sumando sería 3/2 de 10 a la menos 3. Y ya está. Ya tengo esta probabilidad que yo simplemente ahora ya le voy a llamar P. Y es esta probabilidad la que yo necesito para aplicarla en la fórmula, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Ya. Ya tengo la probabilidad. Después ya tengo el valor de n, entonces ya tengo lo necesario para hacer cálculos. Bien. Entonces, vayamos a hacer cálculos. Lo voy a copiar acá como inciso A. Entonces, como inciso A me están pidiendo cuántos mensajes cerrados se detectan. ¿Ya? Para esto simplemente voy a partir de algo. Voy a decir, vamos a cambiar de color. Vamos a partir de cuántos mensajes tengo. En este caso me estaban hablando de que tengo 20. Simplemente tengo 20 mensajes, ¿no? Ahora, ¿qué digo? Voy a utilizar esta propiedad. Que sería bueno que lo exprese de otra forma, pero lo que debo entender de esto es que esto representa los errores que van a existir en los mensajes, ¿no? Entonces, digo, puedo decir lo siguiente. Expresado de otra forma esto, ¿cómo se entiende? Se entiende de que aquí hay 2 por 1000 serían
2000 y acá arriba simplemente quedaría 3, ¿no? Es otra forma de expresar esto. ¿Por qué me conviene esto? Para poder utilizar esta relación que voy a hacer ahora. Digo, tengo 20 mensajes, estos 20 mensajes supuestamente están bien, pero yo sé que cada 2000 mensajes, voy a tener 3 mensajes, en este caso van a ser errados, ¿no? Eso es la relación que obtengo a partir de esta probabilidad. Y simplemente con esto ya puedo determinar cuántos mensajes errados tengo. Haciendo el cálculo, ¿cuánto va a ser? Acá vamos a cambiar de color. Acá un 0 se va, un 0 se va, un 2 se va y este 2 se va, ¿no? Entonces simplemente tendría 3 a la 100 mensajes errados. Ustedes ya lo pueden expresar en forma decimal, que valdría 0,033, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión sacaría? De que con estas relaciones podría decir de que haciendo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un redondeo, ¿no? Tomando el peor caso, podemos decir que simplemente voy a tener un mensaje errado, ¿ya? Eso sería mi respuesta para el primer inciso, ¿ya? Tal vez está muy pequeño porque simplemente estamos analizando 20 mensajes, pero si analizáramos más ya daría otros valores, ¿no? Pero como mínimo yo voy a esperar que un mensaje esté errado. Listo. Eso es como el inciso A. El inciso B me dice, me dice la probabilidad de error en 6 mensajes, ¿ya? Entonces, lo primero que debo hacer es identificar qué es lo que me está pidiendo, ¿ya? Interpretando lo que me piden, yo puedo decir que me está pidiendo la probabilidad cuando x vale igual a 6, ¿no? Porque simplemente me está especificando para un valor en específico, ¿ya? Entonces calculo para este valor y simplemente ahora reemplazo en la fórmula. N yo sé que vale 20, X yo sé que vale 6, P yo sé cuánto vale P, no lo voy a anotar porque es un valor grande. Acá viene X, yo sé que vale 6, luego acá viene 1 menos P, y acá finalmente tengo N menos X, donde N es 20 y X es 6, ¿ya? Entonces ya tengo el valor de P, ¿no? Ya lo hemos calculado acá, ¿no? Acá lo tenemos calculado. Y simplemente es calcular y con eso ya obtengo el valor. Ahora, ¿alguien me podría ayudar con calculadora? ¿Alguien? A ver, ¿algún voluntario? Bien, a ver, creo que no hay, ¿no? A ver, vamos a calcularlo. 20 en 6, a ver. Ya 20 tomado en 6 por... Después tendría que multiplicar, paréntesis, la probabilidad que vale 3 medios, 1,5 exponencial a la menos 3, elevado a la 6 por 1 menos 1,5 exponencial a la menos 3, elevado a la 20 menos 6, que es 14. ¿Ya?
Bien. Ya he hecho el cálculo, chicos. Me confirman si sacan diferente valor. A ver. A ver, a ver. ¿Cuánto hemos tomado? Ah, cierto, tienes razón. Son 40. Ya. Gracias, gracias. A ver, a ver. Sí, sí, tienes mucha razón. Habíamos dicho que nuestro n vale 40, ¿no? Nuestro número de elementos que vamos a analizar, que son los mensajes. Entonces acá yo he tomado mal el dato, pero no va a cambiar mucho, ¿no? Es simplemente cambiar un dato, pero la idea es la misma. Acá debería ser un 4. Acá va a ser, simplemente te queda un 2 al simplificar, y acá te va a quedar un, un 6. Acá te queda simplemente un 3 por 2, 6, ¿ya? No va a cambiar mucho, esto va a ser 6 y redondeando seguramente te va a salir 67, ¿ya? Bien. Ahora acá sí que va a cambiar. A ver, vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto también, ¿ya? Acá sí tienes mucha razón, debería ser 40, acá igual 40. Entonces sería 34 en este caso. Y acá tendría que ser 6, ¿está bien? Acá tendría que ser 40. Listo. Ahora sí, ya. Bien, entonces, con ese dato, yo encuentro, por favor, lo verifican ustedes. Ahí me sale 4,15. Vamos a tomar 4 decimales. 15,46. ¿Ya? Por 10 a la menos 11. Y esto representa la probabilidad de que es igual a 6. ¿Ya? Y listo, ya estuviera el inciso B. Vayamos con el inciso C. El inciso C me está pidiendo la probabilidad de error en ningún mensaje. Entonces, ¿cómo se interpreta sin ningún mensaje? Significa simplemente de que x va a valer 0, ¿no? Que ningún mensaje tenga error. Entonces necesitamos calcular p de x igual a 0. ¿Ya? Entonces igual reemplazamos en nuestra fórmula, va a ser igual a ¿cuánto? N no va a cambiar, va a ser 40. X en este caso va a ser 0. P no va a cambiar, X es 0. Y esto va a ser 1 menos P elevado a ¿cuánto? Simplemente elevado a 40 menos 0. ¿Ya? Igual, ustedes lo calculan, ya tenemos todos los datos. Simplemente reemplazan y ya lo calculan, ¿ya? Eso se los dejo a ustedes, ¿ya? Ahora vayamos con el siguiente inciso. Sí, el B me ha salido otro número. Ya. Vamos a revisar. Tal vez me he equivocado. A ver, vamos a revisarlo. Primero acabaremos esto, luego revisamos datos. Ya. Quisiera que ustedes todos calculen para ver cuál es el resultado correcto, ¿ya? Bien, entonces, para el inciso D me están pidiendo la probabilidad de error en menos de 4 mensajes, ¿ya? Entonces, las cosas que debemos identificar son las siguientes. Que me están hablando de menos 4, ¿no? Esos son los datos que debo identificar. Es lo que más debería darme de cuenta. Entonces, menos de 4, ¿cómo lo interpreto? De esta forma. Menos de 4. ¿Ve? No me dicen menos igual a 4, ¿no? Me dicen simplemente menos de 4.
Entonces, ¿qué debo calcular? Simplemente debo calcular la P de X menores a 4. Y bien, lo que les decía de la distribución acumulada, a un principio, les decía que cuando tenemos menos algo, simplemente es la suma de los que están hacia abajo, ¿no? De 0, de 1 hasta el valor que necesitamos. En este caso, tengo que aplicar eso. ¿Cómo me va a quedar? Simplemente me va a quedar esto. Voy a empezar por el más bajo, que es P de X igual a 0, más P de X igual a 1, más P de X igual a 2, más, vamos a ver aquí abajo, P de X igual a 3, y P de X igual a 4 no entra porque no está tomado en cuenta en este, ¿no ven? En este conjunto. ¿Ya? Listo. Entonces simplemente lo que usted está haciendo acá es calcular para x0, para x1, x2 y x3. Ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos n, tenemos p. Simplemente es reemplazar el valor de x. Luego lo suman y con eso ya obtienen el valor. ¿Ya? Después nos pide el inciso E. El inciso E. El inciso E nos está pidiendo, igual debemos analizar qué nos pide. Nos pide el ESOR en más de 3 mensajes. ¿Ya? Eso es lo que debemos rescatar. Entonces, ¿cómo interpretamos más de 3? Mayor a 3, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular P de X mayor a 3. Bien, en este caso ya no puedo aplicar lo que hemos aplicado aquí arriba porque simplemente puedo aplicar cuando me hablan de menor o menor igual. En este caso estoy analizando mayor. Para ese caso simplemente lo que voy a hacer es convertir este mayor en un menor, ¿no? Para poder aplicar lo otro. Para eso simplemente hago lo siguiente. Hallo el complemento, que sería 1 menos P de cuánto. ¿Cuál sería el complemento de X mayor a 3? Su complemento de esto, de este conjunto, sería los X que son menores iguales a 3, ¿no? Eso es importante entender, el complemento de mayor a 3. Y listo, con eso, si se dan cuenta, ya tenemos justamente que sea menor. Si es menor, ya podemos aplicar la distribución acumulada, ¿no? En este caso, hacer la suma. Y bien, si se dan cuenta, este valor P de X menor o igual a 3 es el mismo valor que habíamos calculado hace ratos, ¿no? Entonces lo podemos reescribir y decir 1 menos P de X menor a 4. ¿No? Entonces, con este valor que ya he calculado anteriormente, simplemente lo reemplazo y ya puedo obtener los P de X mayor a 3. Listo. Así de sencillo. Luego nos venimos por el último inciso. El último inciso nos dice la probabilidad de error entre 2 y 5 mensajes. ¿Ya? Entonces la clave es entender el intervalo que nos están hablando. En este caso, me dice que tengo que estar entre 2 y 5 mensajes, ¿no? Esa es la clave. Es lo que primero deben entender, entre qué intervalo van a trabajar. En este caso es esto. Entonces lo que debo calcular es 2 menos X y 5, ¿no? Ahora aquí simplemente es jugarse con esto. ¿Cómo podemos separar esta expresión? Simplemente hacer lo siguiente. Digo, para tener este valor que digo, que X
A ver, está mal, está mal. Ya, vamos a hacer este artificio. Mire, quiero este intervalo, a ver, lo vamos a graficar para que se entienda mejor. Una línea. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos el 2, acá tenemos el 5. Yo más o menos quiero encontrar esto, ¿no? ¿Cómo hallo esto? ¿Qué artificio utilizo? Puedo hacer lo siguiente, miren. Agarro esto que sería P de X menores, en este caso es igual, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta. X menor o igual a 5. Y también puedo utilizar este otro. Puedo utilizar el P de X menores iguales a... En este caso no me convendría que sean iguales. Simplemente menor a 2. ¿Y qué es lo que simplemente haría? Haría esto. Diría esto a que es igual a P de X menor a 5 menos P de X menor a 2, ¿no? Si se dan de cuenta, con esta operación que he hecho, estoy encontrando lo que necesito. Ojo, dense de cuenta muy bien que estoy utilizando en este segundo elemento simplemente menor. Ya no estoy tomando el igual, ¿no? Porque si tomaría el igual, como le estoy restando, entonces ya le quitaría el 2, pero la intención es no quitarle, ¿no? Entonces simplemente menor, ¿ya? Entonces esa es la expresión que necesito. Sería entonces X menor o igual a 5 menos P de X menor a 2. Y si se dan de cuenta, estas son menores, ¿no? En ambos casos son menores, entonces con esto puedo aplicar la distribución acumulada y calcular cuánto vale. ¿Cuánto valdría? Simplemente valdría esto. Para llegar al 5, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir P de 1 más P de 2 más P de 3 más P de 4 y, como es el igual, P de 5, ¿no? Luego le tendría que restar P de, en este caso me estoy olvidando del el P0, que tendría que restar el P0 menos P1 menos P1, ¿no? Porque el 2 ya no entra. Listo. Finalmente, ¿qué simplemente tendría que calcular? Tendría que calcular el P2 más P3 más P4 más P5. ¿Ya? Listo. Eso sería de una forma directa. ¿Ya? Bien. Ahora ya estaría con eso. Ustedes reemplazan el valor de x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, y ya obtienen el valor que buscan. ¿Ya? Y bien. Simplemente con eso ya está. Ahora, ustedes por favor hagan los cálculos porque se me hace un poco complicado hacerlo yo, porque son muchos cálculos y vamos a perder mucho tiempo en esto, ¿ya? Entonces, ustedes lo completan y verifican que todo esté bien. No sé si tienen alguna duda, chicos, con este problema. ¿Se ha entendido? Bueno, ya. Veo que no, parece que no. Ya. Entonces, tenemos 5 minutos. Ya estaremos planteando la otra pregunta. Esto me copiaré para tenerlo presente. Bien, vamos a hacer otro problemita. Y este otro problemita me dice lo siguiente, me dice 20% de todos los celulares de cierto tipo son llevados al servicio técnico mientras se encuentran dentro de la garantía. De estos, el 60% pueden ser reparados, mientras que el 40% restante deben ser reemplazados con unidades nuevas. Si una empresa adquiere 10 de estos teléfonos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean reemplazados en la vigencia de su garantía? ¿Ya?
Entonces, lo primero que debo hacer es identificar qué datos me están dando, ¿no? Vamos a decir solución y voy a identificar qué datos me están dando. En este caso me hablan de un 20% que son llevados a servicio, ¿no? Me dice que un 20% son llevados al servicio. Servicio técnico. Luego me dice que de este 20% que va a llevar al servicio, me dice, el 60% pueden ser reparados. El 60% pueden ser separados, mientras que el 40% son directamente reemplazados, ¿ya? Entonces, luego me dice, si van a adquirir 10 unidades, entonces significa que el número de elementos van a ser 10. Me pregunta cuál es la probabilidad de que exactamente 2, me están hablando de 2, exactamente 2, sean reemplazados en la vigencia de su garantía, ¿ya? Entonces me están diciendo de los equipos que van a ser reemplazados, entonces me estaría hablando de estos, ¿no? Me estarían hablando de estos, ¿ya? Entonces me dice la probabilidad para x igual a 2. Y listo, eso sería. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es entender cuáles son los datos. Bien, lo que necesitamos encontrar primero es la probabilidad, ¿no? Para nuestra ecuación, nuestra probabilidad P minúscula. Para eso vamos a analizar de estos datos cuál es el que realmente necesito. De estos datos, ¿cuál me está hablando de probabilidad? En este caso me está hablando de estos datos, ¿no? Estos datos representan la probabilidad de ser reparados o reemplazados, ¿ya? Entonces mi probabilidad que voy a analizar es ¿cuál de estas dos? En este caso me está hablando de reemplazos. Entonces analizo este 40% que sería el 0,4, ¿no? Ahora, este 20% ¿dónde entra? Me dice que 20% de todos los celulares son llevados a servicio técnico. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la empresa va a comprar 10 unidades, entonces por probabilidad o por porcentaje, saben que simplemente el 20% de estos 10 van a ir a servicio técnico, ¿no? Entonces, el N realmente que yo voy a usar para el problema va a ser esto. De todos los equipos que compre, simplemente el 20% van a ir a servicio técnico. Y en el servicio técnico recién vamos a analizar si van a ser separados o van a ser reemplazados, ¿no? Bien. Entonces, ¿esto cuánto vale? Es 10 por 0,2.